Estas cosas ocurren justamente porque no sabemos identificar el problema. Ahora bien, vamos a ver también que en algunos casos, durante la cirugía, se puede producir una hemorragia, ¿no? Y esta hemorragia, cuando se acompaña de un acúmulo de sangre en algún punto determinado, eso se llama hematoma, ya hemos dicho. Es una paciente que fue operada, atendida por un colega, ¿no? Con la mejor intención. Tenía una hiperplasia fibrosa. Es su tía la paciente. Y el problema era de que el doctor trabajaba solo, sin asistente dental. Entonces dijo, la tía, siéntate, te lo voy a hacer yo solo. Al primer corte comenzó a sangrar porque mala suerte tendría pues un vaso sanguíneo que no debería estar ahí, pues, ¿no? Una hemorragia. Y estando solo, ¿qué hace? El doctor no sabía si, cuando me cuenta, el doctor estaba desesperado, yo no sabía si suturar o aspirar o atinar a qué, estaba desesperado. Y lo único que hizo fue comenzar a poner puntos a diestra y siniestra y solucionó el problema, pues, ¿no? Pero ¿a expensas de qué? A expensas de la posibilidad de desarrollar una infección. De todas maneras, como anécdota, la señora hizo un hematoma en toda la mitad de la cara. Acá ya es la fase final. El hematoma se diseminó hacia el cuello, inclusive, y un caso muy, muy serio de hematoma posoperatorio. Esto me pasó a mí hace algunos años, ¿no? Eh, Confiado, ¿no? Prima de una persona que trabaja conmigo en el consultorio, y me dice, doctor, tengo dos caninos para extraer. Tenía su panorámica, los caninos estaban visibles en el parado, sí, lo hacemos, pues, con asepsia, con todo, ¿no? Pero debí de pedir tomografía, como hago ahora con todo, ¿no? ¿Qué sucedió durante la cirugía? Había un vaso sanguíneo que pasaba por un sitio donde no debía y se produjo una tremenda hemorragia, un vaso sanguíneo, una arteria se rompió. Cualquier hemorragia porque es mi trabajo, ¿no? Pero ya el hematoma se había producido. Entonces, para evitar estos cuadros, tenemos que trabajar siempre acompañados con alguien y hacer la planificación, ¿no? Justamente acabamos de terminar la semana pasada un curso de cirugía bucal, un par de doctores que han venido de Huancayo para el curso, nos ha encantado, pero ahora que vamos a empezar nuestro diplomado primero de implantología en Huancayo, en algún momento también haremos lo similar con cirugía bucal, ¿no? Porque ya ONS, Odontología, Negocio y Salud, empieza sus actividades formales, oficiales, como ONS Junín, el día 11 de abril, ¿no? Que empezamos el primer módulo de implantología, el cual va a constar de 5 módulos, el último, los 4 primeros en Huancayo, y el último va a ser una pasantía de 3 días en nuestra clínica ONS, intensamente 3 días completos con nosotros acá en Lima, ¿no? Vamos a estar dos doctores, el doctor Rafael, ¿no? Y quien habla, el doctor Botetano, Rafael Soriano, el doctor Botetano, quienes vamos a estar con ustedes allá en Huancayo para hacer un diplomado de la misma manera, con la misma intensidad y de la misma forma como lo hacemos aquí en Lima, el diplomado de implantología. Este señor Aurelio, que dicho sea de paso, vino la primera semana de cuarentena del año 2020, 2020, ¿no? La cuarentena. Y a él le habían colocado anestesia. Y el doctor que le puso anestesia tenía la buena costumbre, no la buena costumbre, de que quería sentir el hueso cada vez que ponía anestesia. Mala suerte, había una arteria que no debía pasar por ahí, la pinchó y se produjo un hematoma gigantesco. Entonces ya está hecho el daño, ya se produjo la complicación, nadie lo hace a propósito, pero en este caso había que hacer el seguimiento y la medicación antibiótica durante los casi 20 días y algo más que demoró en revertir todo este coágulo, ¿no? Perdón, este hematoma. Esta es la visión del señor Aurelio. En determinado momento también terminó expulsando un coágulo, tuve que hacer un curetaje, acá está, pero finalmente no pasó de un susto, ¿no? Un drenaje, un curetaje, se infectó el hematoma porque el hematoma pues él tiene el problema de que se puede infectar fácilmente. También fue cambiando el peinado, señor Aurelio. Lo cierto es que se solucionó el problema del hematoma inicialmente y también una infección.
Este chico yo lo aprecio mucho, ¿no? Tiene un don de gentes enorme, Rolando, ¿no? Hice la extracción de esta tercera molar en posición distoangular, ligeramente distoangular. No tuve problemas durante la cirugía, la cosa salió muy rápido. Después estuve viendo el video y hubo un pequeño vaso en el lado lingual que no me percaté que tenía que ligarlo, ¿no? Lo cierto es que Rolando desarrolló un tremendo hematoma. Y como parte del tratamiento le di antibióticos. Para mala suerte, porque ya es mala suerte, Rolando hizo un cuadro diarreico intenso. Es decir, la clindamicina barrió con lo que le quedaba de flora bacteriana, ¿no? Y tuvo un posoperatorio bastante complicado, bajó muchos kilos, ¿no? Durante los días, pero se trató felizmente de un hematoma, porque si hubiera sido un flema hubiera sido otra cosa. A los 5 días, en la zona del cuello aparece un moretón pequeño, que es la punta del iceberg de todo lo que está inflamado, todo lo que está en la sangre extravasada del coágulo. Entonces fuimos haciendo el seguimiento, de todas maneras se descompensó un poco y finalmente pudimos sacar adelante el cuadro. Entonces entramos al tema de la alveolitis húmeda y es el tema mismo de nuestro webinar el día de hoy, ¿no? Y un abrazo gigante a todos los autores que nos están acompañando de diferentes partes, especialmente en la región Junín. Estoy viendo una cantidad muy importante. El tema es genérico, es un tema transversal que compete a todos los odontólogos, porque una alveolitis húmeda no solo se produce después de extraer un tercer molar, se puede estar producido después de extraer cualquier diente en general, ¿no? Entonces, la violitis húmeda tiene complicaciones mucho más graves. Todavía no hemos visto, estamos en la cascarita. Y ese es el tema de hoy, en realidad. Infecciones relacionadas con molares retenidas. Y lo que decía hace un rato, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando ocurrió la pandemia del COVID, la OMS, que estaba totalmente desubicada, ¿no? Estaba en el aire, ¿no? Parece que hubiéramos estado acéfalos de médicos en la OMS, decían, por si acaso, los pacientes con COVID no se deben velar, se deben enterrar, ni siquiera enterrar, tienen que cremar. Y está prohibida la autopsia. Esa era la norma, ¿no? Y un grupo de italianos, ¿no? De profesores italianos, investigadores italianos, desobedecieron a la OMS e hicieron autopsia a 32 cadáveres que habían fallecido supuestamente por COVID, ¿no? ¿Y qué descubrieron? En la autopsia, que los pacientes no habían muerto por COVID, los pacientes habían muerto por trombosis. Y la trombosis, y es un hecho antiguo, tiene más de 35, 40 años en medicina general. El paciente que hace sepsis severa desarrolla trombosis. No es cierto que aquellos pacientes que hacen septicemia, ¿no? desarrollan trombosis y estos trombos finalmente obstruyen los vasos sanguíneos más pequeños, que son justamente los de las manos y los pies. Y por eso esas personas que sufren de septicemia muchas veces terminan desarrollando una necrosis de todas las manos y los pies y les terminan amputando las manos y los pies para salvarles la vida. Eso es una trombosis. Entonces, ¿de cuándo aquí era una novedad que los pacientes con sepsis severa, en este caso por COVID, morían por trombosis? Porque la proliferación viral, la etapa de mayor desarrollo viral, era una sepsis severa y por lo tanto los pacientes comenzaban a desarrollar trombosis. Es ahí cuando se introduce el uso del ácido acetilsalicílico como parte del protocolo para el manejo del COVID, no para el tratamiento, sino para el manejo del COVID, para evitar justamente la trombosis. Y eso producía una mejora significativa en los pacientes cuando estaban en la etapa inicial para evitar que se produjera pues una sepsis, una trombosis, ¿no? Los artículos que hablan pues del tratamiento ¿cómo se llama? Que acá la sepsis severa produce una coagulopatía que en este caso se llama trombosis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la alveolitis húmeda? Es una sepsis severa del coágulo, ¿no? El coágulo que hemos dejado en el alveolo dentario después de la extracción. Y si el coágulo está con una sepsis severa, por tanto, no se produce la cascada de la coagulación. Es un trombo, no es un coágulo. Y si es un trombo, es susceptible de sangrar. Por eso que en la alveolitis húmeda hay un sangrado, ¿no? La causa principal de hemorragia post-extracción es una alveolitis húmeda, no es una coagulopatía.
Hay muchos doctores que inmediatamente comienzan a especular la teoría, la evidencia científica, que comienzan a dar anticoagulantes. Lo único que tienen que hacer es poner anestesia, curetear, limpiar el coágulo, ¿no? Y permitir que se forme un nuevo coágulo, nada más, u otros tratamientos que también se puede hacer, ¿no? Pero todo pasa por la limpieza del coágulo y la medicación antibiótica. Entonces, después de una extracción viene este coágulo. El paciente dice, sigo sangrando, doctor. Siéntate, te voy a anestesiar, te voy a curetear. Perfecto. Y ahí se acabó la historia. Cureteamos, pero curando con cuidado, porque no vamos a curetear hasta abajo lo blandito y cureteamos el nervio dentario inferior. Pero hay que limpiar el alvéolo dentario para que se forme un nuevo coágulo. Si se forma un nuevo coágulo, suturamos. Doctor, y si no se forma un nuevo coágulo, o el coágulo es insuficiente, no hay problema. Le colocas una gasa con cemento quirúrgico y provocas el cierre diferido de la cavidad, ¿no? Mal llamado segunda intención. Y de esa manera vas controlando que, que el tejido que ha quedado después de la limpieza no se infecte. Es una manera tradicional, es lo que sería un parto sin sutura, ¿no? Me acuerdo cómo se mete chico del año 2005, 2006. Extracción dental y una alveolitis húmeda. Limpieza, curetaje y se pasó al otro lado, se produjo una alveolitis seca. Un tratamiento con gasa, con bálsamo al Perú hasta que cerrara la cavidad. Esta es Karina, ella venía de Palpa, es decir, Palpa es en Ica, y les traje un canino en el paladar. Sutura era en la época de la férula, ¿no? Ya no se usan férulas, para que vean que este caso es antiguo. Bueno, el paciente tenía que venir a la consulta, no vino oportunamente, y se había producido una alveolitis húmeda por debajo de la férula, ¿no? La férula no es la causante, ¿no? Simplemente es lo que ha provocado el estallido de todo eso. Le quité la férula y está el coágulo negro. ¿Qué hay que hacer? Curetaje, limpiar, ¿no? Pues decíamos, la alveolitis húmeda se puede producir en cualquier zona operatoria. Y como la cavidad era muy grande, porque era un canino extraído y se había abierto la cavidad, pues se le colocó gasa y después de 60 días quedó de todas maneras un defecto en la zona palatina. Esta es una extracción de un premolar inferior, un tratamiento quirúrgico muy cruento, no tiene nada que ver que seamos muy agresivos, eso no es la causa de la infección, pero sí el maltrato del hueso va a producir una necrosis del hueso, ¿no? Si maltratamos el hueso se va a necrosar y sobre la necrosis se instala una infección, ¿no? Entonces, en este caso el coágulo extraído fue también extraído con restos de diente, ¿no? Que no fueron extraídos en su oportunidad. Este es Paul, ¿no? Año 2007, ¿no? Miren, desarrolló un hematoma y después de un hematoma llegó al consultorio con una tremenda hemorragia. Curetaje y limpieza, y cuando uno hace la limpieza quirúrgica, en este caso con anestesia local, el sangrado cesa inmediatamente. Paul, de todas maneras, tuvo como una complicación inmediata que el hematoma se extendió hasta la región pectoral, pero bueno, es una cuestión más anecdótica que otra cosa. Después también hay otra presentación clínica de la misma alveolitis húmeda, yo le llamo el hipercoágulo. Es el coágulo que sobresale por fuera del alveolo, ¿no? Mal dicho hipercoágulo porque hemos dicho que se trata de un trombo, ¿no? Vino de un coágulo, y este coágulo inmenso, entre comillas, este trombo, sigue sangrando, ¿no? Lo que hay que hacer es, obviamente, hacer la limpieza quirúrgica. Este es otro paciente con dos caninos, miren, tremenda alveolitis húmeda. ¿Qué hay que hacer? Para anestesiar, levantar el colgajo, volver a limpiar, volver a suturar, ¿no? Si es que se puede suturar porque hay necrosis y la tela no alcanza, el tejido no alcanza. En este caso al paciente se le había colocado un injerto de hueso, todo se perdió, todo, absolutamente todo se perdió. Se cayó el caso. Pero más importante era eliminar la infección presente. Este es otro paciente, se le ha hecho la extracción de un tercer molar inferior, se ha abierto la herida completamente, ha habido dehiscencia, ha habido fenestración, hay necrosis del hueso vestibular y hay un coágulo de color, un tejido de color negruzco que hay que eliminarlo mediante el curetaje. En algunos casos, como en el caso de este paciente, desarrolló una infección aerobia, ¿no? Y la infección aerobia se caracteriza por una pus de color amarillo, intenso. El dolor, no hay un olor tan intenso como si ocurre con el hematoma, ¿cómo se llama? Con la litis húmeda. Sin embargo, de todas maneras hay que hacer una medicación antibiótica y hacer un curetaje de todas maneras, ¿no?
Esta es otra paciente a quien se le hizo también extracción tercera molar y una alveolitis húmeda, ¿no? Quien no ha tenido una alveolitis húmeda es porque no ejerce la profesión, porque a todos nos ha pasado en alguna oportunidad, ¿no? Este es otro paciente que le hicieron una extracción de una tercera molar, vino con hematoma, y lógicamente también terminó con una alveolitis húmeda. Y la tercera forma clínica, ¿no? De la alveolitis húmeda, si se han dado cuenta, he hablado de tres presentaciones clínicas de la alveolitis húmeda. La primera es el coágulo que sangra, ¿no? O el trombo que sangra. El segundo es el hipertrombo o el hipercoágulo. Y el tercero es la cicatrización tórpida. Tórpida viene de torpe, ¿no? ¿Qué significa tórpido? Que hay una evolución lenta en la cicatrización. Es un tejido, ¿no? Que no termina de formar epitelio, y cuando uno toca ese punto específico de la herida, duele, ¿no? Pasaron 2, 3 semanas, todo está cerrado. El paciente dice, cuando paso la lengua por ahí me duele, tienes que curetear. Pero doctor, pero mejor que decir curetea, porque eso puede prolongarse y puede diseminarse el tejido blando. Es tan sencillo poner anestesia como en este caso, ¿no? El antecedente era que los dientes habían sido extraídos en otro lugar por una enfermedad periodontal avanzada y lógicamente, la infección ya estaba presente previo a la extracción dental, ¿no? Se hizo el curetaje, la limpieza y punto de sutura porque lo permitía el tamaño de la herida, ¿no? Este es otro caso, este es otro paciente, Juan México dice porque es un paciente que un doctor de México hace muchos años me hizo la consulta en la época que no existía WhatsApp, ¿no? Me mandó un correo electrónico y me dice, doctor, tengo un paciente, ¿no? No sabía que él ha sido seguidor en el YouTube. Me dice, doctor, he visto sus videos, continuamente los sigo, pero he encontrado un caso que me preocupa. Me dice, he hecho una extracción dental de una molar inferior. Hay tejido, me dice, ¿no? Ahí está cicatrizando la herida, pero le sigue doliendo a pesar que han pasado 2 semanas. Eso encaja perfectamente en el concepto de cicatrización tórpida. Es una alveolitis húmeda? ¿Qué cosa hay que hacer? Anestesia, curetaje y se acabó el problema, ¿no? Y dormimos tranquilos, ¿no? Nuevamente, reiterando la invitación, es importante señalar que la implantología va cambiando día a día, ¿no? Hemos ido modificando muchas cosas en nuestro diplomado de 9 meses. Tenemos la opción para quien desea de la certificación universitaria. Nuestros diplomados son convalidados por el FACOP, es decir, dos módulos de FACOP son convalidados con los cursos que nosotros hacemos. Y también hemos desarrollado pues una alianza estratégica con una serie de entidades para poder nosotros llegar con la misma calidad fuera de Lima, ¿no? Porque Lima no es el Perú, definitivamente, ¿no? El Perú es muy grande, el Perú es muy generoso, hay grandes personas, ¿no? Y hemos hecho una alianza estratégica con esta clínica americana, con la doctora Milva, que es una clínica de primera, ubicada pues frente al centro financiero en la avenida principal de Huancayo, en donde vamos a tener nosotros la oportunidad de desarrollar nuestro diplomado con las mismas características, con la misma calidad que, al igual que en Lima, ¿no? Ni siquiera es parecido. Si habláramos a ver, pues, de implantología, diríamos es compatible, no es compatible, es lo mismo, ¿no? Porque queremos que el aprendizaje de la implantología sea de primer nivel en todos los lugares donde tengamos la oportunidad o donde nos brinden la oportunidad de abrirnos su puerta y su corazón, ¿no? Y vamos a estar pues en la ciudad de Huancayo, como repito, vamos a empezar nuestro trabajo el día 11 de marzo, 11, perdón, de abril. Y esto es un poco nuestra clínica en Lima. Es el mismo espíritu, las mismas actividades, la forma como vamos a hacer nuestras actividades ahí en Huancayo. Con nosotros no van a mirar, ustedes van a aprender. Lo más importante es el doctor, el aprendizaje, el doctor, lo que haga el doctor como aprendizaje. Si el doctor aprende, estamos contentos. Si el doctor no aprende, he perdido mi tiempo. Soy un mal profesor. Yo creo que hay excelentes alumnos en todo el Perú, en especial en toda la región Junín y las regiones adyacentes.
Entonces, nos vemos, ¿no? Ya están abiertas las inscripciones y se están inscribiendo, dicho sea de paso. Ahí está el teléfono. Y vamos a empezar este diplomado conjuntamente con el doctor Rafael Soriano, quien es también el especialista, el periodoncista especialista en implantología. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Estamos con él en la mañana. Le tocó la clase en la ciudad de Lima ayer, hoy día en la mañana, en nuestros diplomados. Y ya estamos, pues, con todas las pilas puestas para llegar donde ustedes, ¿no? Con la misma alegría acá de la doctora, con la alegría acá del doctor Wilmer, que creo que está presente ahorita en la sala. Lo que nos interesa es que ustedes aprendan. Ustedes tienen que aprender. Eso es lo más importante. Y vamos a ir cargados no solamente de energía, sino tenemos la distribución de los implantes Implacil en la región Huancayo, con lo cual va a permitir que los implantes de Lima, que vienen a precio de Brasil, lleguen igual a todos los colegas en la ciudad de Huancayo, ¿no? Vamos a empezar a hacer una serie de actividades, no solamente en implantología, sino de otro tipo. Vamos a avanzar para una que se ha quedado pegado esto. Entonces, hay complicaciones tardías como la alveolitis húmeda. El mismo algoritmo, solamente que ahora vamos a enfocarnos en las complicaciones más serias, más severas, más graves de estos problemas, ¿no? Acá hay un paciente de Joaquín, ¿no? Todavía es un caso sencillo, ¿no? Extracción de un germen dental, y después de la extracción el paciente desarrolló una infección con drenaje, pues, bueno, curetaje, limpieza, ya hemos dicho, ¿no? En este caso se colocó una gasa con cemento quirúrgico porque había un granuloma en la región vestibular y eso hay que tener cuidado porque puede encubrir una infección más seria en el hueso. Eh, este es el producto que anda circulando por ahí. Esta es una de las pociones mágicas que están por ahí. Y que ha llevado, hasta donde yo sé, por cercanía, dos pacientes al hospital y uno en proceso, ¿no? Fórmulas mágicas que no son probadas a veces los colegas en ontología nos llevamos mucho por la publicidad, ¿no? No sé si el doctor Tetano usa Blue M, todos usan Blue M, yo creo que es absurdo, ¿no? Yo no haría eso tampoco, ¿no? Yo soy un ferviente creyente de la ontología tradicional en el sentido de que debemos de buscar la respuesta del paciente y entender cómo funciona el tejido antes que colocar cosas, ¿no? Esto me viene a la mente un profesor que me quería mucho en la universidad y en la clínica me dice, Raúl, ven, te voy a dar te voy a dar, en ese tiempo no le llamaban tip, ¿no? Le decía, te voy a dar un secreto, me dice, para tu práctica profesional, algo que nunca te va a fallar. A ver, doctor, ¿de qué se trata? Cuando hago una extracción, me dice, estoy hablando de la década de los 80, habían las famosas cápsulas, esas de gelatina que se abrían y salía un polvito adentro. Dice, tú compras una tableta de ampicilina en ese entonces, la abres y la echas encima del coágulo. Nunca vas a tener infección. Le hice caso una vez, una necrosis de la pata, nunca más ni eso ni nada. Porque es obvio que hay productos que están preparados para ser usados tópicamente y hay productos que están preparados para ser usados sistémicamente, tabletas, inyectables, qué sé yo, ¿no? Yo no puedo agarrar una ampolla de penicilina y lavar la herida y decir que está haciendo efecto, estoy echando agua, porque la molécula es inerte, ¿no? Está en un vehículo que no le permite desarrollar su potencial antimicrobiano, estoy echándole agua, ¿no? Es absurdo. La vía de administración de esa ampolla, estoy hablando de la ampolla de penicilina, no es para lavar la herida, no es para uso tópico. Y hay tópico para la boca, hay tópico para el ojo, hay tópico para la piel. Lo que es tópico para la piel no necesariamente es de uso tópico en la boca. De repente, por falta de medicamentos en el Perú, lo oftálmico a veces se utiliza para la boca, ¿no? Porque los dos son mucosas, pero el sabor es desagradable, ¿no? Como yo estudié en la universidad en la década de los 80, decía, como no era muy popular o era muy caro el Lactarin gel oral, que es hasta ahora el antimicótico por excelencia, es el único gel de uso oral antimicótico, y como no lo conocían o decían que era muy caro, al paciente le mandaba a comprar óvulos de nistatina. No sé cómo sabrán los óvulos, pero debe ser desagradable, ¿no? Pero hasta ese extremo vamos a llegar por la publicidad.
Yo recuerdo también cuando era estudiante, salió a la luz unas investigaciones sobre un material, un gipso, un pláster, perdón, no, un pláster, ¿no? De uso intraoral, ¿no? Que tenía el aspecto de polvo, que se hidrataba con agua, ¿no? Y como había sido desarrollado en la ciudad de París por una empresa, le llamaban el yeso de París, que no es el yeso París que venden para el laboratorio dental, ¿no? Sin embargo, habían conferencistas connotados de universidades nacionales que dictaban conferencias diciendo el uso del yeso París para el tratamiento de, ¿cómo se llama?, de quistes y tumores, decían, posoperatorio. Y decían, pues, lo siguiente, una barbaridad. Decían, yo esterilizo el yeso para que sea estéril y lo combino, lo mezclo con agua destilada y lo pongo en el yeso. Se habrán arrepentido por la necrosis que habrá producido eso, ¿no? Lo cierto es que no podemos usar pociones mágicas, ¿no? Eso no existe en ontología. El coágulo es el mejor apósito que existe y sobre él no hay nadie. Y si no hay coágulo, esa es otra cosa. Ya colocaremos algún apósito que trate de reemplazar, que se llama apósito quirúrgico, pero que no es este producto. Vuelvo a repetir, lo pongo ahí para que le tomen foto y hablen mal, ¿no? Porque hay cosas que indignan realmente, ¿no? Y colocar cosas en un paciente cuando no está comprobado, y que esto después desencadena una serie de reacciones inflamatorias, ¿no? Soluciones que tienen peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno no está prohibido de usar en heridas abiertas, produce necrosis. Entonces, todas esas cosas, si esa es farmacoterapia tópica, tenemos que tener en cuenta para evitar que nuestros pacientes sean receptores o sean receptáculos de fórmulas mágicas. Eso, doctores, no existe, ¿no? Volvamos al caso. Karina es una chica a quien le hicieron la extracción de las terceras molares. Hizo una alveolitis húmeda, eso creo me parece fue en el lado izquierdo, sí, en el lado izquierdo. Y vemos la foto de junio a agosto. Fíjense que ya está con aparatología ortodóntica, pero todavía no se cura de la infección. No me explico, ¿no? Porque se entiende que si primero no cura la infección, ¿cómo vas a empezar el tratamiento de ortodoncia? Lo cierto es que ya en el mes de agosto la cosa se hizo intolerable y Karina hizo una fístula. ¿Ustedes creen que a Karina le gustó que yo le diga que había que hacer un drenaje cervical o una incisión con lo que hemos visto en el video antes de la clase? Evidentemente que no. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y revisar nuestros protocolos. Como vuelvo a repetir para los que recién han ingresado, y los felicito por haber ingresado, hay más de 80 autores, la verdad es que tenemos que tener un protocolo y revisar nuestro protocolo, no solo cuando las cosas nos salen mal, cuando aparece un paciente, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué hice mal? Revisa cuando te sale bien, para que vuelvas a repetir lo que te ha salido bien. Y no te salgas del protocolo, hay protocolo para muchas cosas. Hay doctores que dicen, doctor, no sé en qué he fallado, pero si todo te ha salido del protocolo por completo, ¿no? El otro día un doctor en implantología me dice, todo lo que ha pasado con mi paciente tiene problemas. Y he grabado, me dice, tengo las fotos. Veo las fotos y ha puesto implantes con fresas de una marca, ha puesto implantes de otra marca, ha colocado sustancias de otra marca. Digo, ¿y cómo vas a saber tú en qué has fallado si todo el proceso, todo el procedimiento se ha ido fuera del protocolo? Le digo. Tú tienes que seguir un protocolo y cuando un protocolo te dé resultado, mantente ahí, ¿no? Y no creas lo que te dice el doctor Botetano, ¿no? En sentido de que el medicamento que le va bien al doctor Botetano es para los pacientes del doctor Botetano, pero no necesariamente le va a servir a todos, porque cada región es diferente. Yo me acuerdo una vez cuando tenía 26 años y me mandaron a trabajar al Cusco, trabajé en la policía. Y cuando llegué, ¿no? Llegó un campesino, me acuerdo un señor que no hablaba ni siquiera un quechua hablante, ¿no? Menos mal que la asistenta dental del consultorio era quechua hablante también, y dice, ¿qué ha pasado? El señor está con la cara hincha, un flemón tremendo. Y ese día en la mañana había llegado el visitador médico, y me había obsequiado 2 ampollas de ampicilina de 500 miligramos. Para ese entonces la ampicilina ya había estado muy manoseada. Y en Lima jamás se nos hubiera ocurrido darle las ampollas de ampicilina a ningún paciente porque le hacía cosquito, ¿no? Pero ese pobre campesino dije, te tienes que hospitalizar. Yo en ese tiempo tenía mucha amistad, hasta ahora la tengo con los doctores del Hospital Regional del Cusco, ¿no? El doctor Felipe Laquihuanaco, en ese tiempo estaba también Víctor Juárez, ¿no? Y le digo, te tienes que hospitalizar. Uy, ¿para qué le dije? El hombrecito se puso a llorar. En quechua decía,
que había venido del distrito donde él vivía y había venido solo con el pasaje de ida y solo con el pasaje de vuelta. Me dio mucha pena. Bueno, le dije, lo que tienes que hacer es que te voy a obsequiar estas dos ampollas. Una te la vas a poner ahora y una te la vas a poner de acá en la tarde antes que te vayas a tu distrito. Y yo te quiero ver mañana, le dije. Si para mañana no te has mejorado, te hospitalizas. Yo lo hice con la intención de hospitalizarlo, porque yo había llegado de Lima, tenía esa idea, ampicilina para un flemón. Al día siguiente vino el señor y ni siquiera tenía mínima hinchazón, porque ese señor jamás había utilizado medicamentos, jamás se había colocado ampollas, jamás había usado antibióticos. Lo que para otros era pues un engorde para las bacterias, para él era la maravilla, porque nunca había tenido o había utilizado antibióticos y esas bacterias que él tenía jamás habían entrado en contacto con antibióticos y el efecto fue fulminantemente favorable para el paciente. Entonces las cosas que funcionan en un sitio, doctores, no necesariamente van a funcionar en otro sitio. ¿No? Eso sí hay que tenerlo muy claro. Por eso es importante que revisen sus procedimientos. Entonces Karina, con un tremendo parche, al final le quedó una herida muy pequeña, invisible, pequeñita, se fue a la playa y desapareció todo, ¿no? Pero el mal rato de saber que le iban a cortar ya fue un gran problema. Pasó este, pues ya no hemos visto el caso de Camila, este también ya lo hemos visto. Y vamos a ver otros casos, ¿no? Este es un caso típico de delivery acá en Lima, ¿no? Un doctor X va y opera a otro consultor. No estoy en contra de los delivery, por si acaso, ¿no? Hay muy buenos delivery. Delivery es un modelo de negocio, en todo caso, para que se entienda, ¿no? El doctor es contratado para poner un implante o es contratado para hacer una extracción dental. No me refiero al que hace ortodoncia, endodoncia es diferente, porque son varios procedimientos, varios pasos. Ese es diferente completamente. El delivery es para nosotros en ONS aquí el modelo de negocio en el cual la persona ofrece sus servicios, hace el trabajo y ya después no lo ve, ¿no? Como quien entrega una pizza, entrega un pollo a la brasa, etcétera, ¿no? Y bueno, fue así. Fue operó y después le dice amiga, le dijo a su amiga, la de la clínica, la dueña de la clínica, cualquier cosa me avisas. Entonces la doctora que trabajaba en la dueña de la clínica, que era su amiga, obviamente no sabía de cirugía. ¿Y qué hacía? Lavaba, 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 pero no se daba cuenta que estaba frente a un problema muy serio. Era una alveolitis húmeda que tenía que ser cureteada. Y cuando ya la cosa no dio más, recién recurren, bueno, mi persona toman la panorámica, no tengo la tomografía, pero es evidente que acá no hay alveolo dentario. No hay forma del alveolo dentario. Y como no hay forma del alveolo dentario porque se ha deformado, se ha borrado, esto es una osteomelitis. Y eso es un paciente, eso fue históricamente el último paciente que fue hospitalizado en el hospital Cayetano Heredia, a través de la universidad, porque después de ahí a nadie lo recibían por el tema del COVID. Y ese paciente terminó con mini placas, con tornillos, un presupuesto de más de 20.000 soles, y lo tuvieron que pagar entre la doctora que era dueña de la clínica y la doctora que lo operó, porque ambas eran muy responsables, pero muy responsables en el sentido que se responsabilizaron del caso. Pero miren a lo que se llegó por un diagnóstico inoportuno, ¿no? Porque nadie lo hace de mala fe en realidad. Y vemos de cerca, esto es una osteomielitis, hay una serie de secuestros y se ha producido ya una fractura patológica. Inicio de todo esto, una alveolitis húmeda. Esta es otra paciente, ¿no? En este caso 4, dice acá, en donde se ve el borramiento del alveolo, ¿no? No solamente hay un borramiento del alveolo, sino en la parte apical, sino que se ve una serie de huequitos, como se diría, ¿no? Disculpen la expresión. Hay imágenes osteolíticas puras. Y acá a la derecha, en el córtex, sale una serie de puntitos que corresponden a necrosis del hueso. Esto es una osteomelitis. Y la osteomelitis no se maneja ambulatoriamente. La osteomelitis se maneja hospitalariamente porque hay dos cosas que hacer. Una, que ya existen protocolos antibióticos para el tratamiento de alveolitis, perdón, de osteomelitis, una. Y dos, que el tratamiento es un curetaje amplio. Es decir, acá no interesa si te llevas el conducto dentario, tienes que eliminar la infección. Y eso no lo puedes hacer con anestesia local, lo tienes que hacer con anestesia general. Y el paciente se desea hospitalizar en una clínica y tiene recursos por una hora, pero buen direccionamiento le harías de repente refiriendo al paciente de manera inmediata al hospital, ¿no? Lo importante es que entre en un sistema donde le pueden resolver el problema.
Dilatar el problema no tiene ningún sentido. Ocultar se llama sentido de negación, ¿no? O sea, negamos lo que ocurrió con este chico que atropelló a una persona y hubo un sentido de negación porque no aceptaba que había matado a una persona y terminó complicando su vida peor, ¿no? Lo mismo sucede cuando ocurren estas complicaciones y no sabemos admitir que el paciente tiene una infección, una alveolitis. ¿Qué de malo tiene? A todos nos pasa. Peor es reconocer que está con una osteomielitis, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer el tratamiento inmediato. Este es el caso ya completo de la paciente que les mencionaba hace unos instantes que había tenido una alveolitis húmeda y la habían tratado con coagulantes, ¿no? En la tomografía muestra una serie de fragmentos en la tabla lingual, es un secuestro, es osteomielitis, definitivamente. Y retroceder, la osteomielitis se extiende hacia arriba, cerca de la espina de Spix, abajo, se pierde en el borde inferior de la mandíbula. Este es un curetaje amplio. Esta es una cirugía muy, pero muy cruenta, ¿no? Este es John COVID, le llamo John COVID, ¿no? Un paciente que vino durante el COVID, felizmente no desarrolló una osteomielitis. Había ocurrido que, como todo paciente en aquel tiempo, había sido atendido en la época del COVID, una semana, 2 semanas antes, y de pronto hizo una alveolitis, lo que él comenta en una alveolitis húmeda. Cuando él llegó al consultorio ya en medio de la pandemia, recuerdo que me dijo, y le digo, ¿y por qué no te sigo a un hospital? Es que no me reciben, me dice. No, no reciben pacientes que no sean de COVID, ¿no? Porque muchos pacientes se han muerto en el Perú, los 200.000, no por el COVID, sino por una deficiente atención del sistema sanitario, ¿no? Eso es evidente. Entonces, lo que hice fue simplemente hacer un curetaje y un drenaje y asunto terminado. Antes de ver las preguntas, como conclusión, tenemos pues que las infecciones alrededor de los molares retenidos en general o los dientes en general pasan primero por una patología llamada alveolitis húmeda. Esa es la clave, esa es lo que tenemos que aprender. La osteomielitis no, es bien raro que se presente de manera inmediata. Hay casos, ¿no? Hay casos descritos en la literatura que hablan de lo que se llama osteomielitis a foco contiguo. A foco contiguo es un término que se utiliza en medicina, en cirugía, para aquellos casos en los cuales el paciente tiene una herida abierta, ¿no? Una herida abierta y las bacterias ingresan directamente a la herida, como puede ocurrir en un accidente de tránsito, como puede ocurrir después de una extracción de un diente retenido, porque hemos abierto la herida, hemos extraído el diente, ¿no? Y por más que suturemos, hay una exposición directa de la herida con las bacterias de la boca. Puede hacerse fácilmente lo que se llama, producirse, perdón, una infección a foco contiguo. En el caso de la alveolitis húmeda, no es suficiente con la antibiótico-terapia, hay que curetear, ¿no? El curetaje y la antibiótico-terapia son complementarios. Si se trata de una infección aerobia, usualmente sucede que la medicación antibiótica y la limpieza, el drenaje, es suficiente para controlar la infección. Pero si la infección es anaerobia, requiere de drenaje y va a requerir después de un curetaje final una vez que se haya controlado la fase más aguda de la infección. Y es por eso necesario hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno del caso. Pero no solamente después de una extracción dental se puede producir una osteomielitis. Yo recuerdo que había un capítulo muy interesante en la universidad que se llama penetración accidental de dientes en el seno maxilar, ¿no? Que produce una gran infección. Ahora hay un capítulo que se llama penetración accidental de implantes en el seno maxilar. Es un capítulo aparte donde el tratamiento es similar, ¿no? Como la implantología tiene dos partes, hay una parte o hay una etapa quirúrgica y hay una etapa protésica, tanto en una como en otra el paciente no está libre de desarrollar infección, ¿no? Sobre todo después de haber realizado la preparación del hueso para colocar el implante. Por eso es necesario conocer diferentes protocolos, ¿no? Nosotros en nuestros diplomados, nuestros doctores, así le llamamos con cariño, nuestros doctores, los doctores de la familia Nuese, aprenden a sacar el brevete profesional, le digo, ¿no? Es decir, aprenden a manejar diferentes marcas, porque ha cambiado completamente la forma, nuestra manera de enseñar. Si bien es cierto, tenemos facilidades para que el doctor obtenga implantes de determinada marca, ¿no? Lo cierto es que les enseñamos todas las marcas en general.
Pues porque aprender a manejar auto es universal. No, no me decir que yo tengo que llevar un curso para aprender a manejar Toyota y que después tengo que, para sacar un brevete con Hyundai y otro con Lamborghini, ¿no? No, eso no es cierto, es simplemente la misma licencia de conducir. Y eso es lo que a nosotros nos interesa en nuestro curso y lo hemos entendido así, ¿no? Si bien es cierto, cada uno es libre de colocar la marca de implante que desee, tenemos que saber el común denominador de la colocación de implantes de todo tipo de marcas